Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Alguien puede confirmar la visualización de la pantalla? Sí se ve, profesor. Ya, listo. A ver, vamos a aprovechar, ya vimos toda esta parte, fíjense. Vamos a aprovechar para ver que ustedes hagan alguna consulta. Nos habíamos quedado acá, ¿ven? Cualquier consulta que quieran hacer de una vez. O vamos a repetirle nuevamente. Fíjense, en este caso y en diferentes tipos de trabajos que vamos a hacer, nosotros tenemos que primero plantear qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? O sea, primero tenemos que... Espérense un ratito. Ahí está. Si decimos esta es una manzana, así como estamos haciendo con 14 lotes, podríamos hacerlo con 30, 40, 50 o los lotes que existen. Entonces, debemos de planificar dónde vamos a poner la subestación. No se olviden de que estamos trabajando únicamente en baja tensión. Si hablamos en esta manzana B del lote 1, ya nosotros sabemos internamente cómo hacer la distribución. Entonces, eso no debe ser ninguna preocupación para nosotros. Nosotros debemos estar preocupados tan solamente de la cometida y a lo mejor hasta su tablero general. Por eso es que colocamos acá una flechita y esto, para nosotros esta flechita significa un suministro. Ya sabemos que este suministro como mínimo debe tener un cable tipo NYY de 10 milímetros, de 6 milímetros cuadrados. Entonces tampoco alimentar cada suministro es nuestro problema. El problema es llevar este cable de acá hasta el punto B, un cable de sección constante, y de ahí seguir distribuyendo hasta el número 7 con una sección cónica. Y de B por este lado también con una sección cónica. Entonces, si revisamos las fórmulas que vamos a utilizar, si yo quiero encontrar la sección, entonces acá tengo una constante. Esto debe ser dividido entre esta constante y también ahí tengo un factor de potencia que es 0.85 que va a ser otra constante. Por lo tanto, todo el trabajo que vamos a hacer va a estar en función de la corriente nominal y de la longitud. Entonces, tratemos de organizarnos para poder entender cómo es la longitud. Entonces, comenzamos acá en la subestación. Me dice, de la subestación al punto A, vamos a tener 30 metros. Ahora nos falta ver cuánto es del punto A al punto B. Veamos cuánto es del punto A al punto B. Acá lo tenemos. Dice longitud de la ubicación del punto A hasta B. ¿De acuerdo? Entonces decimos, de la subestación hasta el punto A son 30 metros. 30 metros. Entonces eso es una constante. Entonces decimos, ¿no? El problema me dice, ¿no? Que este lote mide 1 metro hasta la zanja que vamos a tener que hacer, que está al costado de este lote 1. 1 metro hacia acá y 1 metro hacia arriba. Entonces, si acá tengo 30 metros, para poder llegar al nivel de esto, tengo que sumar 1 metro. Y después 9, 9, 9, 9, 9, llego acá y desde este punto me dice que hay 9 metros. Pero el cable, el punto B está a 1 metro menos. Entonces acá tenemos 5 9 y un 8. Ahí está el punto B. Vayamos a ver.
1, 2, 5, 9, son 8, una vereda. Y tenemos acá de la subestación al punto A 30 metros. Sumamos todos estos y tenemos 84 metros. O sea, ya hemos definido la longitud de la subestación al punto B. Ahora me falta de este punto B llegar al punto 7, al punto 6, hasta el punto 1 y por el otro lado de igual manera. Comenzamos. El lote 1 va a tener 30, ¿de acuerdo? Más 5 nueves, más 1, más 5 nueves. 1, 2, 3, 4, 5 nueves. Más 8, que es el punto A. Más L1 va a estar a 10. ¿Por qué? Va a estar a 10 porque hasta acá tengo 9 y más 1 que tengo acá son 10 metros. Ya tengo 10 metros. Sumo todo esto y esto es 94. Igualito hago los siguientes. Entonces acá tengo 94. Hago los siguientes iguales y voy a tener las distancias. Acá dice del lote 1, del lote 2, del lote 3, 4, hasta el lote 7. Nos vamos ahora por la otra parte, del B al lote 8. Entonces decimos el lote primero está el 14, después está el 13, acá está, ¿eh? Primero está el 14, el 13, el 12, 11, 10, 9 y 8. Hacemos exactamente lo que hemos hecho anteriormente y tenemos acá la longitud del lote 14 al 8, sus longitudes, y de la manzana A al punto B, o sea, el punto A al punto B, ya identificados. Todas estas distancias lo pongo acá, del lote 1 al lote 7 y del lote 8 al lote 14. Entonces analizamos, cuando estamos en el lote 7, el cable debe alimentar un solo lote. El lote 8, el lote 6 debe alimentar 2. Y el lote 1 debe alimentar 7 lotes. Para abajo, el lote 8, una sola carga. Y el lote 14, 7 cargas. ¿Hasta ahí hay algún... ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. O sea que fíjense, lo que acabamos de ver es esta parte. Ya vemos la longitud, ya vemos la cantidad de lotes. Ahora, ya la longitud, que era una variable, ya está metido ya en la columna. Ahora acá tengo la corriente nominal. Y entonces ahora sí pongo la corriente de un lote, la corriente de dos lotes, o sea, este por este, lo tengo acá, es este por 3 acá, y 20.4 por 7, tenemos 142.8. Entonces ahora, acá tenemos la formulita. Esta formulita donde ya tengo la variable longitud y la variable corriente. El resto es una constante. Entonces, esa fórmula lo traigo acá. Lo aplico y me dice, el cable más próximo para esas condiciones que trabaja con 2.5 es 15.7 milímetros cuadrados. El siguiente me dice que es 29.6 y para 1 me dice que es 64.1. Vemos en la parte del 8, me dice 17.6 y para el 14, 77.7. O sea, ya sacamos las secciones utilizando la fórmula que tenemos ahí.
Ahora, hacemos el ajuste. ¿Tenemos cable 15.7? No tenemos. Entonces le colocamos el comercial. ¿De 29.5 tenemos? No tenemos. Entonces le aplicamos el comercial también. Aquí podríamos probar a lo mejor 25, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Lo tenemos acá? No lo tenemos. Pero acá como está 1.9, podríamos probar el 35. Acá me sale con 47, me sale 2.4, entonces acá no puedo probar. En esta parte me sale 1.9, no tengo acá, no puede ser menos de 54, 50 no podría ser, pero va a ser más de 2.5, entonces me quedo con el 70, acá me quedo con el 70 y acá me quedo con el 70. En suma, cojo cables con el ajuste que estoy haciendo, tal cual lo estamos realizando. En la otra parte, hacemos exactamente igual. Ajustamos al cable comercial cada uno de los cables que vamos a utilizar. Y llegamos a esta parte que es 95. Muy bien, ahora debemos, con estos cables que hemos asumido, debemos constatar la caída de tensión. En la formulita que hicimos, en vez de colocar acá 5.5 voltios, solo pongo el porcentaje y lo saco como incógnita. Y hago lo mismo, cambio únicamente la sección a esta fórmula, me va a caer 2.5 y para el 1, 2.3. Para el 8, 1.8 y para el 14, 2%. Ahora decimos, ¿cuál es la corriente de diseño? O sea, digo, 20 por 20.4 por 1.25 es 25.5. ¿Cuánto es acá? 142.8 por 1.5, ahí tenemos la corriente de diseño. Y así cada una de ellas hasta también el 14. ¿De acuerdo? Entonces vamos al catálogo y chequeamos, ¿no? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuántos son los amperios? ¿Cuál es la capacidad del cable? Acá es 127 y acá en el 14, 336. Todas estas capacidades están por encima de la corriente de diseño. Entonces cumplimos. Como hemos cumplido, entonces agarramos los cables del ajuste y decimos, acá es 16, 3 por 16 milímetros cuadrados, más su tierra, que es TW. Y vamos así hasta acá el 95, dice 95, 3 por 95 y 16 milímetros cuadrados. ¿Cómo la ven hasta ahí? Ya no ponemos el tipo de cable acá porque decimos cable NYY. Entonces todo esto ya tiene su número y solamente ponemos el cable de tierra a cable. Y así hasta 95. Llegamos a este punto y lo hacemos exactamente igual. ¿Qué nos falta ahora, jóvenes? Nos falta decir, vamos al punto B. El punto B tiene 84 metros. Tiene 14 lotes, luego voy a tener una corriente de 14 por 20.4, que son 285. Corro el cable y me dice 114. 114 le correspondería a un cable de 125. Pero veamos, si alguien tiene un catálogo por ahí, veamos por qué hemos cambiado este 125. Vamos a ver el formulario que tenemos por acá.
A ver, 125, acá tenemos NYY, 125, no tenemos 125, ¿no? Tendría que ser 120. No dice 120 milímetros cuadrados, tiene enterrado, tiene 382. Enterrado es 382. Entonces ponemos acá 382. Fíjense, y 382 había que ver la caída de tensión que va a ser, no va a ser 1.9. A ver, operemos acá para que salga todo bien. Entonces me dice, si yo tengo 1.9, entonces pongo 1.9 por 150 entre 120. Y tengo 2.4%. Fíjense, esa es la caída de tensión que yo tendría. Vamos a ponerla debajo el valor. Y tendríamos lo siguiente, ¿ven? Si yo colocaría ahí 120, acá sería, ¿no? Asumo ahí 120, eso va a implicar que voy a poner 2.37, 2.4%, y tendría una capacidad, vamos a revisarlo de nuevo. Acá tengo 120, 382 amperios. Tenía una capacidad de 382 amperios. Eso es con un cable 120. Entonces analizamos y decimos, ¿no? 120, 2.4%, ya está al límite, y una corriente de 380 que ya está casi al límite de la corriente de diseño. ¿Podría ser una salida? Claro, podría ser. Pero para estar más tranquilo, decimos, no, mejor te vas al inmediato superior, tiene una capacidad de 428 y una caída de tensión de 1.9. Esa es la razón. Preguntas, jóvenes, a ver si hay alguna consulta. Profesor, arriba en el lote número 7 tenemos 2.5 también. ¿Ahí lo podríamos dejar así? ¿O qué pasa en ese punto? Podría ser que eso también se cambie a 35. ¿Por qué? Porque cuando compras el cable, no vas a comprar pues, 6 metros, ¿cuántos? 9 metros de 16, 9 metros de 35. Entonces ahí ya se hace un ajuste final. Acá puedo poner 35 y acá 35. Entonces compras 20 metros de cable 35. Compras 50, compras 70 y así hacia abajo. Hay que ver mucho también, una vez que uno termina de hacer este tipo de análisis, ya en obra hay que organizarse bien para poder comprar los materiales que sean coherentes. Si bien es cierto, acá yo voy a gastar un poquito más en 25, si pongo lo pongo a 25, por ejemplo, voy a gastar un poquito más, pero voy a darle más seguridad al usuario, ¿no? Muy bien, entonces con eso terminamos. O sea, yo podría tener acá, por ejemplo, una distribución de 20 lotes o de 40 lotes. La manzana, por ejemplo, esto podría ser una manzana así, ¿ves? Así, un poco más largo, que no sean 20 metros, sino que sean 30 metros, 30 ahí, 30 acá, y dividir los lotes. Pero simple y llanamente es la parte de fondo, digamos, no es la parte de forma, porque de fondo ya lo estamos viendo. O sea, ¿cuál es el criterio? Primer lote, sigues hasta el final, y de acá desde el final regresas hasta el primero. Y cada manzana lo llevas acá a la subestación con su interruptor. Muy bien, la segunda parte
es cubrir todo lo que son las luminarias. Entonces, las luminarias lo hacemos de la siguiente manera, obviamente como muestra para un lote tan solamente. Entonces colocamos una luminaria acá, otra luminaria por este lado, 4 por este lado y 4 por este lado. Y ya tenemos la manzana completamente iluminada. Entonces nos damos algunas bases y decimos cada luminaria va a ser 250 vatios, un factor de potencia 0.85, la tensión va a ser 220, la corriente 0.77, la caída de tensión igual, y entonces la sección en este caso va a estar igual. Esto es dato. Esta parte de acá, fíjense, es dato del problema. Este es dato que es 0.85. Y vamos a estar igual, ¿no? Con las variables de corriente nominal y de longitud. Y entonces formulamos igual las distancias. Igual como hemos hecho, decimos AP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vemos a qué distancia está cada uno de ellos. Ya lo hacemos en forma separada, eso porque ya sabemos cómo hacer la ubicación de las distancias. Vemos cuántas luminarias son, acá son 4 para un lado y 4 para el otro lado, total son 8. Pero vemos que las corrientes son sumamente pequeñas. Y al ser las corrientes sumamente pequeñas, la norma me dice que yo no puedo enterrar cables menos de 6 milímetros cuadrados. Entonces, fíjense acá, voy a tener una corriente de diseño de 1 amperio. A ver, un ratito. Sí, 1 amperio, pues corriente nominal acá, ¿no? Entonces voy a tener corriente, la más grande va a ser de 4 amperios. 4 amperios. Y la total va a ser 7.7. O sea que ni preocuparse. Yo no puedo colocar cables menores de 6 milímetros cuadrados bajo piso. Es el cable más delgado que puedo instalar. Si estas cargas de alumbrado serían unas cargas muy grandes, entonces sí tendría que hacer un cálculo con sección cónica también. Pero en este caso ni siquiera me preocupo porque como ustedes están viendo, la sección acá me recomienda 0.3 y estoy colocando 6. Acá me dice 2.5 y estoy colocando 6, de tal manera que la caída de tensión también es sumamente baja. Y el reparto lo hacemos de esta manera. Con las dimensiones bases y aprovechamos las dimensiones que ya nosotros hemos utilizado. Muy bien, luego me dice, de la subestación que alimente a las 6 manzanas con un factor de ampliación de 15% y un factor de simultaneidad de 0.55. Entonces tengo 6 manzanas que tiene una máxima demanda de 6.6 kW por lote. Tengo 14 lotes. Multiplico 6 por 6.6 por 14 y me da 554. A 220 voltios, 60 Hz. Sobre la potencia instalada, podría decir 6 manzanas, 11 kW, 14 lotes. Voy a tener una potencia instalada acá. Esto debe ser potencia instalada. Me he equivocado acá. Esto es potencia instalada. Eso debe decir potencia instalada, 924 voltios y hertz. Muy bien, entonces vamos a ver qué transformador me corresponde. Armamos el cuadro, decimos en predios voy a tener 554 kW. En alumbrado público 10 kW. La manzana F, tengo una carga, fíjense acá tengo una carga, la manzana F.
La manzana F tiene una carga de 115 kW con factor de potencia 0.8 y la manzana E tiene una carga de 85 kW con factor de potencia 0.88. Entonces, eso también lo asumimos. Acá tengo la manzana F y acá tengo la manzana E. Las potencias totales, sumamos todas las potencias, sumamos la máxima demanda y decimos vamos a tener una reserva de 15%. O sea, el factor de simultaneidad va a ser 15%. 15% de 737 va a ser 110. Sumamos todo y vamos a tener 844 kW. El factor de potencia es 0.85 y entonces dividimos esto entre 0.85 y vamos a tener 993 kVA. Vamos al catálogo y encontramos 1000 kVA. Luego decimos, ¿cuánto es la potencia instalada? 1137. Por punto 4, porque acá me dice ya hay que tomar el factor de simultaneidad. Uy, me dice acá punto, acá vamos a cambiarlo mejor. Esto vamos a poner punto 4. En vez de punto 5. Ya lo tenemos, entonces acá reemplazamos punto 4. Esto por punto 4 es 454, trifásico, 22,9 kilovoltios, BMT4 y 60 Hz. Ya tenemos entonces la potencia a contratar. Muy bien, entonces ahora pensaremos en cómo colocamos una subestación de 1000 kVA. A ver, ¿qué nos dice acá? En la parte de arriba, en el problema que nos está diciendo. Me dice subestación. ¿Podría decir acá una subestación aérea biposte, una SAB? ¿Podría ser? ¿Hasta qué potencia puedo instalar una SAB? Una SAB significa una subestación en un par de postes. Hasta 630. Realmente es hasta 500, pero puedo llevar 630 teniendo algunos requerimientos especiales en la parte de la subestación. Entonces 1000 no lo puedo llevar en una subestación aérea biposte. Tiene que ser papel y lápiz, jóvenes. Acá debajo tienen que poner el tipo de subestación a ser implementada. Puede ser tipo caseta, tipo modular. Hay esas dos alternativas. Tipo caseta y tipo modular. Ambas se ejecutan a nivel de piso. Cuando es tipo caseta, tienes que construir un predio, o sea, un cuarto, ¿no? Una habitación para que en la parte interna vaya a la subestación. Y si es tipo modular, tienes dos alternativas. En la tipo caseta puedes utilizar la tipo caseta, o sea, la construcción y poner los equipos que son la caseta, la celda de ligada, celda de protección, celda de transformación y celda de distribución. 4 celdas. Y adecuarlo convenientemente. Si es tipo caseta netamente, entonces haces un cuartito para la celda de llegada y celda de protección, lo divides con pared de material noble, el transformador, y divides otra cavidad también para la parte del tablero de distribución.
Si es una tipo modular, entonces módulos. Colocas módulos con la protección, con unas mallas o algo así. Acá hacemos un análisis de los 1000, por ejemplo. Vamos a tener 1000 por punto 85. Voy a tener 850 kW. Tenemos la máxima demanda, son 14 lotes, 6692 por lote. Entonces acá tenemos las características técnicas del transformador. 1000 kVA de 10 a 22.9, norma IEC, transformador seco. Trabaja hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, el secundario 0.23 kilovoltios, el secundario, el grupo de conexión para 10.000 es de IN5 y para 22.9 es YN mayúscula, YN minúscula 6. Sus niveles de tensión en la baja, tensión y en la media tensión. El número de bornes que vas a sacar 4 en media y 4 en baja tensión. Y el transformador es en baño de aceite. Hay una opcional acá cuando es un MVA, ya el usuario, o perdón, el fabricante, ya te incluye un relé buco. Acá tenemos sus características y accesorios. Y lo que nos queda es ya llevar el cuadro de cargas que tenemos a construir, digamos, para nosotros es el cuadro de cargas general. Tenemos el transformador que es de 850 porque es 1000 por punto 85. Todo lo trabajamos en punto 85, salvo es la manzana H y la manzana G y el alumbrado público. Todos trabajamos a 220, tenemos por ahí una longitud. Ojo que nosotros hemos hecho la longitud de la manzana B, pero la manzana A y las otras manzanas son unas longitudes aproximadas. Tenemos la corriente nominal de la subestación para todas las manzanas que hemos propuesto, la corriente de cada una de las manzanas, de las cargas que tenemos en la manzana ¿cuánto es la manzana E y E? La manzana G, que también tiene una carga de 115, la manzana H, que tiene una carga de 85, y el alumbrado público de 33 amperios. Tenido la corriente nominal, nos vamos a la corriente de diseño. Con esta corriente de diseño, seleccionamos los cables. Y acá vamos a utilizar 240 NYY enterrado. Entonces vamos a ver cuál es la capacidad del NYY enterrado. 240 enterrado es 500, espérate, está 530, ¿dónde está? 240 enterrado, 561. Y entonces vemos acá es, 562. 562. Tenemos 562, probamos con 9 ternas por punto 7 y me sale 3541. Ahí tenemos 3541. Y después decimos 240 por 9 son 2160 milímetros cuadrados de 9 ternas. Vemos la capacidad de los cables. Vemos la caída de tensión, como es un cable principal tan solamente. Vemos la corriente de diseño, ahora sí para el interruptor. En este caso, vamos a la tabla y seleccionamos la corriente, o sea, la capacidad de los interruptores. Por otro lado, vemos la regulación térmica. En la regulación magnética, todo le colocamos en la parte
en la corriente de arranque, le colocamos 5 veces la corriente nominal y acá tenemos la regulación. Y la puesta a tierra en el primero es 95 y en los demás lo conseguimos con la tabla del Código Nacional de Electricidad. Si quieren hacer alguna pregunta, jóvenes. Siguiente pregunta, me dice, si en el lote número 1 de la manzana B se desea instalar un tablero general, en su tablero general un banco de condensadores para que trabaje a un factor de potencia técnico. No es muy usual, pero bueno, para plantearles un problema. Se le solicita hallar las características de este banco y su factor de potencia usual de este lote es de 0.8 inductivo. Entonces vemos 0.8, tenemos el ángulo de partida y el ángulo final, ángulo inicial y ángulo de partida. Entonces tengo el ángulo inicial que es 36,87 y el final que es 16,26. Aplicamos la formulita. Como es puntual, le ponemos la potencia instalada y me sale 5 kVA. Luego voy a la tabla y acá por acá tenemos 5 kVA, ¿verdad? Pues 220, 240. Sacamos la corriente, el cable a 38 amperios, un interruptor de 10 amperios, su regulación. Y acá tenemos un cablecito de 3x10 para la alimentación de este banco. Y esta podría ser menor, ¿no? Acá en la figura tenemos 3 por 2.5, un THW, más que suficiente. Y aquí el cable, porque hemos puesto una terna de 2.5 y una terna de 2.5 también. Creo que esto acá está equivocado. Sí, esta parte. Sí, esta parte está equivocado, ¿eh? No tomen en consideración esta parte porque está equivocado. Entonces ya tenemos también la pregunta 4. Sí, hacemos una compensación muy sencilla. Entonces en ese lote tendríamos la barra, tenemos un interruptor de 3x16, un cable 2.5 y el banco 4.2 kVA, o sea, reducido de 220 a 240. Pregunta número 5 dice, hacer el diagrama unifilar del tablero general. Entonces, acá coloca los 3500, el cable, había que colocar el cable también que son 9 ternas de 240 NYY, coloca su medidor multifunción, su alimentación de la barra mediante unos fusibles y 3 transformadores de corriente de, por lo menos, ¿cuánto se ha puesto acá? De 4000 a 25 volt clase .25. Ojo, eso ustedes ya lo deben saber, porque eso ya lo hemos estudiado en medidas. Y tenemos el circuito 1, tenemos para la manzana A, la manzana B, la manzana C, D, E, F, G, H, el alumbrado público y un par de reservas. No olvidarse la puesta a tierra, por acá tenemos toda la puesta a tierra, y acá tenemos el cable de puesta a tierra, disculpen, que debe ser, este cable debe ser 95 milímetros. Esto debe ser 1 por 95 milímetros.
El tipo de cable sería un TW, ¿no? Porque los cables son NI. Y no 35 milímetros, no le correspondería. Luego, para el caso de esta urbanización, estaríamos planteando una subestación de 1000 kVA, una subestación eléctrica. Y en este caso estaríamos planteando también un grupo electrógeno de 1000 kVA a 220 voltios. Y su respectivo tablero de transferencia para el uso con carga total al 100%. Pregunta 6, me dice, hacer un diagrama, un esquema que me permita medir los kW que consume el alumbrado público y un sistema de encendido automático utilizando, en primer lugar, sensores de luz, celdas fotovoltaicas, y en segundo lugar, desarrollar modelos, este tipo de modelos. Entonces tenemos acá la barra RSIT, el cual tendría que conectarse un medidor multifunción o un medidor de energía, cuya salida debe ser un interruptor de 3%. Si acá coloco el medidor, no se estila colocar al medidor en forma directa, ¿no? Porque este medidor, planteándolo, tendría que ser conectado con transformadores y con la tensión de la barra. Pero la carga sí estaría enseriada con un interruptor de 3%. Y acá con un contactor para que se haga lo siguiente. Acá tengo un interruptor doble. ST, alimento ST. Cierro el interruptor y trabaja de esa manera. Viene la corriente por este lado. Fíjense, viene la corriente por este lado, ¿sí? Viene también la corriente por este lado. Hasta acá. Entonces, imaginémonos las 6 de la tarde. 6 de la tarde, esto es un interruptor de apertura. Entonces venimos por acá. 6 de la tarde, venimos acá. Y a las 6 de la tarde esta fotocelda debe estar ya cerrada. Venimos acá y cerramos y se alimenta este contactor. Al energizarse este contactor, estos contactos se cierran y prende toda la carga. Entonces, ¿qué hemos involucrado acá? Este medidor de acá. El medidor comienza a registrar la potencia que va a consumir el alumbrado público. En segundo lugar, ya no utilizamos esta fotocelda, que es bastante antigua, ¿no? Sino colocamos un interruptor horario tipo mecánico, así como el que tenemos acá. Lo calibramos acá de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, cada vez que llega la tarde va a ser esta función. Se cierra y prende todo el sistema. Llega a las 5 cuarto de la mañana y se apertura. O podrías hacerle también con un sistema digital, como el que tenemos acá. Este es más fácil todavía porque este equipito tiene 32 funciones. Yo puedo decirle, abres, te cierras, abres, te cierras. Acá necesitamos una sola función. Que de 6 de la tarde hasta 5 de la mañana esté prendido. El resto del horario, el resto de las funciones no me interesa. Por eso es que no van a encontrar ustedes, porque esto como tiene un costo, entonces ninguna organización va a gastar en esto para la luz pública. Y esto también, porque también el equipo tiene un costo. Entonces la más sencilla y la más barata y fácil es poner una fotocelda.
En la parte del costado de la subestación se pone la fotocelda. Nada más que a la fotocelda cada 5 o 6 meses hay que ir y limpiarlo. Porque va a caer la tierra encima de la fotocelda. Una vez que cae tierra, lluvia, va a llegar un momento que todo va a parecer que es noche. Y las luces en el día se van a prender. Luego dice, acompañe el diseño de los pozos de tierra a ser utilizados en el proyecto. Si tienes una subestación, la idea es que en la subestación coloques el sistema de aterramiento. Si es para luz del sur, tienes que incluir, escriban por favor jóvenes, escriban. Para luz del sur, sistema de aterramiento para luz del sur. Para media tensión, necesitamos un pozo de tierra. Para el neutro de media tensión necesitamos otro pozo de tierra y un tercero para el sistema de baja tensión. Ahora, para sistema de aterramiento para Enel. Para Enel necesitamos un pozo de tierra para media y un pozo de tierra para baja. Nada más. Bueno, ya ustedes conocen esta técnica de cómo se hace los pozos de tierra, porque no hemos visto medidas, así que ya no lo tocamos más. Hago un diseño, dice, de la instalación de un medidor multifunción ubicado dentro del tablero general. Y ya eso lo dejamos también para ustedes porque ese medidor multifunción, nosotros en medidas ya lo hemos desarrollado. Y acá tienen, por ejemplo, acá también nos pidieron, ¿no? Para cada manzana tienes un interruptor por ahí, para cada manzana, ¿cómo haría su distribución? Entonces acá tenemos, ¿no? En este caso es 380, fíjense, 380, RST 380 con neutro. Y obviamente la tierra, entonces, ¿cuántos cables estaría llevando? 5 cables, ¿verdad? Al medidor y al lote 1, al medidor y al lote 2, y al medidor y al lote 14. Igualito haría ese reparto para todas las manzanas que tienes, pero con una red de 380. Acá lo dice, ¿no? 380 voltios, 60 Hz. Ahí está la fotocelda. Este sistema cierra el interruptor y ya tienes para todas las manzanas. Si quieres, cada manzana, entonces tienes la carga 1, tienes la carga 2, la carga 3 para balancearlo. Eso sería la fase R, la fase S y la fase T con tierra. O con el neutro, ¿no? ¿Cómo hace ese reparto de 380 a 220? Entonces venimos acá y decimos el blanco es el neutro. El verde es la protección eléctrica. Entonces siempre vamos a hacer con este negro, lo venimos por acá y decimos negro versus R, ahí tenemos el primer interruptor. Por ese lado, negro versus R, tenemos el segundo interruptor para la fase R. Acá tengo el tercer interruptor para la fase R. Y acá tengo el segundo interruptor para la fase R. Fíjense, acá tengo monofásicos y acá tengo monofásico. Esto es un trifásico, este es otro trifásico. Acá tengo monofásico, 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 monofásicos. Los monofásicos están con su interruptor diferencial. Una forma de cómo hacer la distribución. Muy bien, jóvenes, a eso es todo lo que tenemos que ver de urbanizaciones. Si tienen alguna pregunta que hacer, es el momento. Profesor, con una consulta. Adelante. Con respecto al último diagrama que mostró del tablero, ¿cómo es que yo debería pedir con respecto a la cantidad de polos? Esa era una duda que tenía también en el proyecto.
A ver, no te entiendo. A ver, si me dices la pregunta de otra forma. Ya. Es que había visto que comercialmente normalmente vienen de 12, así pues, de varios, de una cantidad determinada de polos. Allá. Entonces, claro, ¿cómo Vamos a determinar eso? Vamos a ver, vamos a repetir esta parte donde están los polos. Acá, por ejemplo, vamos a ver de cuántos polos es este tablero. Profesor, disculpe, no está presentando. Allá. A ver, acá me dice que este tablero, acá estoy llegando con estas tensiones. Pero ¿cuál es la idea de ese tablero? Es que se vea el reparto. Luego, acá faltaría, para que esté totalmente correcto, necesitaríamos acá el interruptor de cabecera. ¿De acuerdo? Acá falta el interruptor de cabecera, obviamente con RST. Entonces, ¿cómo vemos los polos, por ejemplo? Acá tengo, por ejemplo, si acá tengo un interruptor, este interruptor tengo una línea, tengo un neutro, ahí tengo dos polos. Dentro de la polaridad no se incluye interruptor diferencial, sino dices tantos interruptores diferenciales. Entonces vamos a cuantificarlo. Acá tenemos 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 polos. Más acá tenemos 3 más 3 son 6, más seríamos 26 polos. Más acá 3 más, 26 polos más 3 serían 29. Tienes que irte a 32. Porque acá no se ha dejado reserva, ¿ve? Tienes que irte a 32. 32 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diferenciales. Pero en este caso tienes que tú hacerlo en diagrama, así como lo tenemos, y ponerlo, ¿no? RST 380 la línea y 220 todo lo que es línea neutro. Esa es la forma de cómo expliques al fabricante. Si tú le das un plano de este tipo de reparto, entonces es más que suficiente. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, fíjense, hoy día es 27 de noviembre y el examen que se le va a tomar va a ser el 3 o 4 de diciembre. ¿Dónde está Wilson? ¿Estás por ahí? Wilson. Boris Ignacio. ¿Quién es el subdelegado? ¿Sí, profesor? No, yo no soy el subdelegado, profesor. Ya, Boris. Boris, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tomar el examen? En el mes de diciembre. ¿Cuándo va a ser? ¿El 2 o el 3 o el 4? El 3 o 4. Ustedes definen porque cuando no llega las fechas de la facultad, hay veces llega ya tarde. Por lo general no nos comunican.
De una vez, jóvenes, 3 o 4. Boris, ¿cómo andamos? Hay 4, hay 3 también. Boris, hacemos lo siguiente. Profesor, yo no soy el subdelegado, profesor. Ahora, entonces, ¿quién es el subdelegado? A ver, vamos a ver, ese está acá. A ver, Wilson, el otro es Gutiérrez, Guamán. Eriana, ¿estás en el aula? Profesor, sería mejor que sea como el examen pasado, que fue el viernes. Eriana, ¿estás? Eriana. Patricia. Patricia, ¿lo conoces a Eriana? Sí, profesor. Coordina, por favor, con ella y con Wilson. Creo que Wilson comparte, sus compañeros están en una práctica, me dijo, están haciendo prácticas en una empresa y por eso no podían venir hoy día. Pero, por favor, Patricia, coordinen para que, ya sea mañana o el día lunes, me hagan saber, pues, una buena alternativa es el día viernes 3. Coordinas, por favor, y me mandan en el WhatsApp una notita para poner la fecha. Únicamente la fecha, porque el horario lo hacemos en hora de clase. Ahora, el tema. ¿Qué vamos a evaluar? Nos falta evaluar sistema de accionamiento. Ese es el único tema que tenemos que evaluar. Apenas terminamos eso, nos falta evaluar urbanizaciones. Mientras tanto, ya hemos comenzado con proyectos, ¿no? No, el viernes 13 no puede ser. Viernes 13 no, tiene que ser el viernes 3 de diciembre. Bueno, entonces vamos a ver algo que a lo mejor no lo hemos visto muy claro y en todo caso sí nos va a servir para poder hacer nuestros proyectos. Muy bien, acá tenemos un temita que se llama selectividad. Una parte, cómo entrar a este tema es los sistemas eléctricos manejados por el Smart Green. El Smart Green es un sistema inteligente. Está basado en la confiabilidad, en la seguridad y en la protección de los sistemas eléctricos, sea en baja, media tensión, sea cuando el concesionario hace un reparto de energía, por ejemplo, no sé, eólica, energía hidráulica o una energía que viene de un sistema interconectado. Muy importante es hablar de la protección de las personas. Vale decir, los riesgos eléctricos los debemos conocer, debemos conocer cuál es el funcionamiento de una red o de un sistema que lo denominamos interruptor diferencial. Debemos conocer algunas normativas para la parte de seguridad. Debemos conocer cuál es la coordinación de las protecciones diferenciales, que lo vamos a ver ahora.
los tipos de protecciones diferenciales, las reglas para evitar disparos en falso, la coordinación de los interruptores de fuerza y la selección e instalación de todos estos equipos. Dentro del marco teórico vamos a tener las protecciones eléctricas de un sistema de distribución, el cual nos dice que debe aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible el sistema en cuestión. La filosofía de las protecciones tiene como cabecera, o sea, como característica fundamental de los equipos de protección, es la selectividad, la sensibilidad, rapidez, la fiabilidad y la economía y simplicidad de los equipos que van a hacer este tipo de trabajo. Menos mal, nosotros ya hemos estudiado los esquemas de conexión a tierra. Entonces podemos hablar con toda claridad qué significa protección de fallas a tierra, producidas generalmente por las personas. Ahí están viendo ustedes las fotos ya, algunos detalles que por falta de previsión o falta de conocimiento se cometen. El riesgo de las personas en los contactos eléctricos en baja tensión tiene dos aplicaciones. Uno por contactos directos y otro por contactos indirectos. Los interruptores diferenciales están diseñados para proporcionar protección contra corrientes de falla a tierra que son peligrosos. Los principios de protección de las personas contra descargas eléctricas se refieren a los riesgos fisiológicos graves, los que podría ser desde una parálisis respiratoria, una fibrilación ventricular, o en todo caso, simplemente la muerte de la persona. Ahí tenemos, por ejemplo, un niño que está jugando con la electricidad, pues obviamente sin conocerlo. Por eso que se dice la inconsciencia de la persona, y más, en este caso, la inconsciencia de los padres que saben que es un peligro y el niño está jugando. Cuando, por ejemplo, tenemos una cocina eléctrica y hacemos una operación de la cocina sin antes, por ejemplo, cortar el fluido eléctrico, lo cual viene a ser un totalmente descuido. En este caso, de la izquierda, de la derecha, que por ejemplo tenemos una refrigeradora y ahí tenemos el motor que va a impulsar el freón hacia la parte superior y producir el frío de la refrigeradora. Y entonces hace una mala maniobra o hace una inadecuada utilización de las herramientas para manipular en zonas que están electrizadas. Muy bien, entonces podemos decir, ¿no?, que los efectos de la corriente en el cuerpo humano se pueden dar en este gráfico. Por acá tenemos el tiempo y por acá tenemos los miliamperios que van a poder de una u otra forma circular por el cuerpo humano. Vale decir, si por algún motivo pasa por mi cuerpo entre punto 1 a punto 5 miliamperios, entonces vamos a tener una categoría de AC1, y AC1 es una ligera percepción. O sea, como que los pelitos de los brazos se paran, como que pues uno siente que hay corriente, ¿no? Pero no te hace daño. En la segunda, en el área segunda, que en esta área segunda me dice que voy a tener contracciones involuntarias, que más o menos es entre 0.5 miliamperios a 5 miliamperios. Entonces, si eso no vamos hacia arriba, vamos a tener esta parte AC2, que vas a tener unas ligeras contracciones. Y esta línea que viene hasta acá está dentro de esa área AC2, pero en este momento vamos a explicarles lo crítico que es. Entonces, esta zona de 5 a 20, pues obviamente sí vas a tener contracciones.
Fíjense que el límite es 30 miliamperios. Acá tenemos 30 miliamperios. 30 miliamperios, miren, si parte está en la zona AC2 y parte está en la zona AC3. Dificultad para respirar. Ya vas a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, la AC3, ya vamos a estar en esta zona ya. Toda esta zona AC3 ya vas a tener problemas. Y el AC4, vas a tener, el AC4 es toda esta zona, que prácticamente ahí ya tenemos o la muerte o terminamos mal. ¿Cómo es que terminas mal? Fíjense que nosotros no morimos por cuestión de la electricidad. La electricidad, ¿qué hace? Te da un zamacón y te bota. Y caes mal, te rompes la cabeza cae sobre una pared, te rompes el cerebro y por ese lado mueres. No es que la corriente pues te ha agarrado ahí y te ha matado, ¿no? Sino te bota. Una vez que te bota, te quedas sin control y uno cae como una masa. Toda esta zona 4 es sumamente peligrosa. Acá lo dividen en zona 4.1, 4.2 y 4.3. Pero en definitiva, todo lo que es AC4 es muy, muy peligroso. Y vale la pena decirles, ¿no? Con claridad, que en esa zona no se juega. Hace 2 semanas, no sé si con ustedes, pero hemos tenido un video que le ha ocurrido a Luz del Sur. Por exceso de confianza, entraron un técnico y un supervisor, un obrero y un técnico entraron a una subestación. Han estado como un par de minutos y en la película se ha visto que el obrero ha terminado calcinado y el técnico jalándolo al obrero. Y llega el supervisor y se asustó, se corrió y se fue. Entonces, ¿qué pasa cuando te pasa la corriente? Cuando te pasa la corriente te pasa por descuido, te pasa porque estás en una zona peligrosa y no lo sabes. Y te pasa porque tú no sabes dominar a la corriente. Si por ejemplo, yo tengo un contacto directo con una barra que está descubierta, entonces inmediatamente si tu cerebro está atento, haces el poder de las puntas, o sea, te empinas en puntas y te suelta. Una vez que te suelta, sacas la mano o te separas de esa parte que está electrocutada y listo, eso es todo. Entonces, ¿por qué te va a pasar la corriente? Te va a pasar la corriente porque tu cuerpo roza con una barra o un punto que está libre, ¿no? Entonces comienzas a rozar y te va a pasar. Ahora, ¿qué sucede cuando estás en una zona A3, AC3 o AC4? La corriente te va a botar, entonces te vas a la clínica, te hacen una atención, vives, pero en la noche te vas a despertar con ese tipo de problemas. Cuando ves un toma corriente ya lo vas a tener miedo, cuando ves un transformador peor. Entonces, si por A o B a nosotros nos pasa un caso y nosotros no tenemos la capacidad de poder reaccionar, entonces es mejor que cambiemos de profesión. Y ustedes ven, ¿no? Ya estamos en el 7º, 8º semestre, ya por salir, y no por una cuestión, una dejadez, uno va a dejar la especialidad. Nuestra carrera, ingeniería eléctrica, es una muy buena carrera, se gana muy buen dinero, vives muy tranquilo, pero ahora es el momento en que estudien, en que pues te hagas de una carrera una ocupación que mañana más tarde te va a dar felicidad y plata. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una vivienda? Hay una norma, nosotros hemos leído la norma, que salió en 2006 y pues obviamente hasta ahora está activo, que me dice lo siguiente. En todos los circuitos de toma corrientes residenciales o predios unifamiliares, multifamiliares, oficinas, bancos, vas a poner un dispositivo de protección residual.
¿de acuerdo? Que se llama interruptor diferencial. Entonces, ¿qué viene a ser el interruptor diferencial? Vean ustedes acá en la pantalla. Acá tengo, por ejemplo, la fase R y el neutro. Entonces vamos a seguirlo. Acá tengo la corriente y su F, viene por este lado. Acá tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. La corriente sigue por este lado y llega a la carga. Vamos a poner un número entonces. Si este I su F es 1 amperio y llega acá, la carga está completamente sana. Entonces por acá retorna 1 amperio, viene también a las 4 vueltas, retorna y termina en el circuito. Cierra el circuito. Eso implica por acá voy a tener un flujo de 1 amperio. Entonces ahora interpretamos ese toroide. Pasamos del circuito eléctrico a un circuito magnético. Entonces, toda la corriente que viene por este lado, voy a tener 4, o sea, la fuerza magnetomotriz que se va a desarrollar en esta bobina va a ser 4I. O sea, va a ser 4 vueltas por la corriente que es 1, voy a poner 4 amperes vuelta. Esa es la fuerza magnetomotriz que voy a tener acá. Si sería solito esto, sin entonces va a comenzar a fluir el flujo F. Va a comenzar a circular ese flujo. Pero como esta misma corriente se va acá y esto está al revés, mira, esto es hacia abajo y esto es en contra, entonces acá voy a tener un flujo F y me va a producir un flujo L. Como estos dos flujos van a ser iguales, el flujo resultante va a ser igual a 0. Por lo tanto, estas dos bobinas que tengo acá van a tener una fuerza magnetomotriz de 0. Si acá tengo 0, no se energiza esta bobina. Y si esta bobina no se energiza, no hay forma de cómo este diferencial se abra. Si esto se energiza, fíjense, hace que se produzca acá una fuerza y este interruptor se va a aperturar. Entonces, o sea, ahora no tenemos fuerza magnetomotriz. Vamos a crear la falla. Sale 1 amperio por acá y digamos, de este punto hacia la Tierra, yo voy a tener una fuga de de 40 miliamperios. 40 miliamperios voy a tener una fuga de acá hacia este lado. Entonces viene a la corriente por acá y acá voy a tener una diferencia de 40 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a pasar? Va a pasar 960 miliamperios. Entra 1000 y 960 van a retornar. Como la sensibilidad es 30 miliamperios que fluye por acá, o su proporcional, entonces por acá va a ser más grande, entonces esto lo elimina y comienza a circular un flujo. Esta bobina hace la detección, crea una corriente y debe ser capaz de presentar en este punto una fuerza de tal suerte que esto se abra. Lo jala esto y se abre. ¿No es cierto? Acá lo vamos a ver con más detalle, pero quiero darles esa idea. Siempre que la corriente F va a ser igual a la corriente N, este equipo no va a trabajar, o sea, porque los flujos van a ser iguales. Y por lo tanto, decimos que estas son las condiciones normales de un dispositivo de protección residual. Al cual en este tema le denominan, donde está, dispositivo de protección residual. Dispositivo de protección residual. Acá lo vamos a explicar más sencillo. Acá tenemos el interruptor diferencial. El interruptor diferencial obviamente que tiene todos estos equipos, ¿no? Es un todo. Entonces, ¿qué sucede? Igual,
viene la corriente 1 por acá, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Viene 8 vueltas, viene 1 amperio y llega acá, retorna 1 amperio, 8 vueltas y entonces se queda igual. ¿Cuánto voy a tener en estas 4 vueltas? 0 voltios y por lo tanto no hay energía en esta parte. Ahora, vamos a hacer que 40 miliamperios del motor se vaya a tierra. Y entonces voy a tener acá un desbalance de 40 miliamperios. Eso implica que el flujo que produce esto comienza a circular así. Voy a tener un diferencial de potencial en esta parte, aunque clásicamente acá tenemos un amplificador para que la señal que llega acá sea más fuerte y por lo tanto viene acá, crea un campo magnético. Fíjense la posición de este. O sea, yo voy a tener acá un campo magnético, se va a crear un flujo. Fíjense, se va a crear un flujo, acá yo tengo un resorte. Este flujo se crea para mantener este interruptor cerrado. Luego este flujo que voy a tener acá va a hacer que este flujo disminuya y por lo tanto este eje se va a salir hacia acá, pulsado por el resorte. Entonces sale hacia arriba y pum, esto se abre. Es instantáneo, apenas se produce la falla, sucede ese tipo de problema. Acá tenemos, en este equipo, tenemos un pulsador para que este sistema pueda actuar con este imán. Acá tenemos el botón de conexión y el botón de desconexión. O sea, pulsas y desconectas. ¿Qué tecnología se utiliza? Acá tenemos el diferencial, el interruptor diferencial, cuando está prendido, cuando está apagado. En la parte interna tengo el toroide y todos sus elementos que van a actuar cuando tenemos una corriente de falla. El equipo lo tenemos acá. Podemos, cuando este cierra, esto también se cierra. Y acá tengo un pulsador para crear una corriente de falla. Esta es una resistencia grande, lo pongo, por ejemplo, entre el neutro y esta línea. Pulso y va a crear una corriente grande. Grande, digamos, 40, 50 miliamperios. Entonces, eso va a actuar entre el toroide y obviamente que va a reaccionar. Por eso se dice, el circuito electrónico y el relé están conectados a la red eléctrica. La energía es provista solo por las corrientes de fuga. Entonces me dice cómo proteger. La protección realmente es un desafío, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que podemos utilizar este equipo, que únicamente me sirve para corrientes de fuga, no me sirve para sobrecorriente. Revisemos nuevamente si por acá se crea un cortocircuito acá, por ejemplo, en bordes de la máquina se crea un cortocircuito y viene por acá. Imagínense que su trabajo nominal de esto sea, pues, 5 amperios. Al haber un cortocircuito ya viene 20 amperios. Viene 20 acá, 20 llega acá y retorna y el diferencial no se altera. ¿Por qué? Porque no hay corriente de fuga. Esto es únicamente para las corrientes de fuga. Y acá dice no detecta la protección de sobrecorriente. Solo detecta la protección de corrientes de fuga de 30 miliamperios y una protección de riesgo de incendio de 300 miliamperios que se usa en la parte industrial. La protección principal dice prohibir contactos eléctricos peligrosos con conductores activos, el cual se puede determinar en una determinada distancia del tablero a la vivienda, un aislamiento en los cables o una tensión equipotencial producida por una mala conexión. Protección adicional, dice protección de falla tierra, dispositivos de corriente residual. O sea, estos, fíjense acá desde un inicio,
teníamos unas siglas. Dispositivo de corriente residual. Ahora sí, dispositivos de corriente residual. Por ahí también teníamos otro. Y decíamos los dispositivos de corriente residual o interruptores diferenciales. Muy bien. Recomendaciones normativas. Ahí tenemos una norma que es la 6664, que me habla en el acápite 4 al 41. Se deben proporcionar protecciones adicionales mediante el dispositivo de corriente residual de alta sensibilidad, menor o igual a 30 miliamperios, para circuitos que suministran tomacorrientes, para circuitos que suministran equipos móviles con una corriente nominal menor a 32 amperios para uso en exterior, para circuitos finales de corriente alterna que suministran luminarias en viviendas. No necesariamente, la ley no me dice para luminarias, pero si hay plata, no hay ningún problema por poner ese equipo. También se recomienda limitar el número de tomas de corriente protegidos por el dispositivo de corriente residual de alta sensibilidad. Por ejemplo, 10 tomas de corriente para un circuito donde se puede ubicar el dispositivo de corriente diferencial. Coordinación de protecciones diferenciales. Podemos hacerlo con retardo, puede ser selectivo o instantáneo. Fíjense, retardo, selectivo o instantáneo. Acá tenemos instantáneo, estos son miliamperios. Acá tenemos selectivo. Y acá tenemos también con retardo. Instantáneo, con retardo, selectivo, o sea, regulable. Y con retardo también de tiempo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? 1000 miliamperios en el interruptor principal. Acá tenemos 30 miliamperios, 100 miliamperios y 30 miliamperios. Realmente la práctica no se da así, pero esto es una consideración. Toda esta tecnología viene de Francia. También es un parte americano, pero normalmente este Schneider es una marca francesa. Ahí tenemos las áreas que hace un momento habíamos dicho. Acá tenemos todo el tiempo y la parte de alta sensibilidad. Tenemos, o sea, de disparo instantáneo. Acá tenemos el segundo, que es selectivo. Y el tercero, que está determinado que contiene un retardo determinado. Tipos de protecciones diferenciales. Tenemos varios tipos. Dice, el aumento de uso de cargas electrónicas puede dar como resultado una corriente de fuga a tierra con diferentes características de forma de onda. Esta situación debe analizarse cuidadosamente ya que afecta el rendimiento del dispositivo de corriente residual. Por eso es que la serie de estándares en la IEC ha definido cuatro tipos de este tipo de interruptores diferenciales. Y acá le tenemos 1, 2, 3 y 4. Pero vayamos a ver acá. El primer tipo, que es para AC, que se aplica en cargas resistivas principalmente, en unas corrientes de fuga a 50 Hz. Para nuestro caso sería 60. Acá tenemos el tipo, en este tipo es corriente alterna, y acá tenemos corriente alterna y pulsante. Que se puede dar, dice, para cargas, incluyendo rectificadores, variadores de velocidad, de baja potencia, rectificadores, cargadores, alimentadores por red monofásica. Y también igual, ¿no? Desde 1.4 veces esta corriente de 30 miliamperios a 50 Hz. Acá tenemos una onda pulsante, una onda pulsante, y predomina, en este caso decimos AC porque es pulsante, pero como ven ustedes, todo es pulsante. En este tercer tipo,
En este tercer tipo me dice que puedo yo incluir lo anterior, pero también tiene que estar el tipo F. ¿Dónde voy a utilizarlo? Dicen cargas que incluye variadores de velocidad, monofásicos, lavadoras, unidades de aire acondicionado, bombas de calor, procesadores de alimentos. Es que trabaja este tipo. Y el cuarto tipo, que me dice para cargas incluidos rectificadores utilizando sus elevadores, guías, aire acondicionado, convertidores, variadores de velocidad industriales de alta potencia, UPS, alimentadores para una red trifásica, fuente de alimentación de refuerzo de corriente continua monofásica en algunos equipos especiales. ¿Nosotros qué estamos usando? Esta parte de acá. Esto es lo que estamos utilizando. Ahí tenemos los cuatro tipos. Obviamente, este tipo que tenemos acá me trabaja en continuo, o sea, me trabaja con todos los demás anteriores. Ahora, interpretemos un poco. Este es únicamente AC, este es AC pulsante, pero tiene su particularidad de tener rectificadores. Acá tenemos más toda esta parte de acá, o sea, este equipo de acá cargas con todo este equipo y esto cargas con todos los demás. Obviamente, para ese tipo, clase B, cuesta un montón de dinero, ¿no? Selección del tipo, naturaleza de la carga y condiciones de operación. Ahí tenemos los cuatro tipos. Dice, el disparo está asegurado como para el tipo A. No hay disparos molestos en caso de interferencia electromagnética y corriente de sobretensiones debido a los rayos, en los tres tipos. En cambio, en esto dice sin disparos molestos, en caso de interferencia electromagnética y corriente de sobretensiones que pueden ser por los rayos. ¿Cómo evitar los disparos molestos? Los disparos molestos se deben a corrientes de fuga no peligrosas existentes en las instalaciones. Pueden prevenir de corrientes de alta frecuencia, transitorios o permanentes, armónicos de frecuencia. Por ejemplo, usar el tipo A, ASO. Corrientes de fuga de baja frecuencia. La regla 2 me dice usar el tipo ASSI. Dice, cantidad de cargas no excedan el 30% de la sensibilidad de 30 miliamperios del dispositivo de corriente residual. Impacto de la longitud del cable, que es la regla 3. Límite de la longitud del cable a 300 miliamperios de un dispositivo, ¿cómo se llama? Dispositivo de corriente residual de 30 miliamperios a la carga. 1.5 miliamperios a 100, 1.5 miliamperios por 100 metros a 230 voltios. Así que ahí tenemos los tres tipos. ¿Cómo evitar disparos molestos? Corrientes de arranque, por ejemplo, de una computadora que puede llegar, o de 6 computadoras, que puede ser ya algo significativo. Umbral de disparo, como estos disparos ya vienen calibrados dentro del equipo, entonces externamente no podemos hacer nada. La corriente de fuga continua estimada en una computadora es de aproximadamente 2 miliamperios. Esta corriente de fuga es muy difícil y por lo tanto no es peligrosa. La suma de todas las corrientes, por ejemplo, de varias computadoras, sí resulta siendo molestosa y pues a veces se disparan los diferenciales. Pero los diferenciales e interruptores se disparan también por los armónicos. Coordinación de las protecciones termomagnéticas. Esto ya es otro detalle, ¿no? Sobrecarga. La clasificación del disyuntor o interruptor termomagnético de corriente residual debe ser igual o mayor que la clasificación del disyuntor ubicado aguas arriba. Por eso se les dice, apunten mejor, interruptor termomagnético y al costado pongan RCD.
interruptor diferencial. Vamos a darles toda la relación de interruptor termomagnético mini breaker, por ejemplo. Entonces tenemos 10, comencemos con 10. 10, 16, 20, 22, 40, 50, 63. Entonces comenzamos. Para 10, en el RCD es 16. Para el 16 es 20. Para el 25 y así sucesivamente. Cortocircuitos. Los cortocircuitos obviamente dependen de la corriente de cortocircuito. Y depende del poder de corte que tienen los circuitos. Y hemos visto que los diferenciales nada tienen que ver en cortocircuitos. ¿Cómo seleccionamos un interruptor diferencial? Acá tenemos uno de ellos, por ejemplo, de un solo polo. No necesitas, bueno, es más fácil tener de dos polos que de un solo polo. Pero igual, ahí tienes de un solo polo, de dos polos. Acá tienes dos polos y acá tienes tres polos y acá tienes un inspector de aislamiento, corrientes de fuga. Lo clasificas como corriente nominal, la capacidad del interruptor, la sensibilidad de 30 a 300 miliamperios, el tipo, para qué tipo de estas 4 aplicaciones lo necesitas y el número de polos. Ahí tienes, por ejemplo, una instalación monofásica. Cuando trabajas en 380-220, tendrías línea, neutro, y ahí tendrías 220, vienes, enchufas y ya tienes la carga. Ahí tienes un sistema trifásico, un interruptor trifásico, viene por este lado, lo tienes neutro tienes acá, y este es el interruptor y esto es el diferencial. Internamente ya está equipado de tal suerte que tú pulsas acá y esta lengüeta se cae. Y tienes la carga trifásica. Y es la red trifásica sin neutro. Igual, ¿no? Sin neutro internamente ya está conectado el sistema para que opere. Acá está, a ver. Este con neutro, a ver, vamos a ver. Bueno, acá tendríamos que eliminarlo el neutro. El neutro es importante para el tipo de interruptor. Y dentro de las conclusiones que podemos alertar es de que estamos frente a un sistema, que nos puede salvar la vida. Obviamente es muy importante tener este tipo de protección y hay que tratar de implementarlo en todo lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Alguna consulta que quieran hacer, jóvenes?
Muy bien, jóvenes, no habiendo más consultas, entonces damos por concluido esta clase de hoy día 27. Y la próxima semana únicamente veremos la evaluación. Ya les menciono, va a haber sistema de accionamiento. Le estoy adjuntando este artículo que es muy importante sobre los dispositivos de corriente residual. ¿Alguna consulta que tengan que hacer? Profesor, aún no pasa el PDF anterior. ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama el PDF de la organización? ¿No les he pasado? No, aún no, profesor. A lo mejor no les ha pasado el delegado, pero un momentito, vamos a pasarles al toque. No tienen por qué quedarse callados, esa información deberían haber ustedes tenido ya hace tiempo. A ver, vamos a revisarlo, ¿cuándo les he mandado? A ver. Creo que no, tiene razón, sí. Sí, pero por favor pídame porque ya nosotros el material ya lo tenemos. Ya le pasé. Ahora revísalo. Revísalo, por favor. Sí, profesor, ya llegó ya. Ya ves, entonces ya lo tienen. Eso es respecto a urbanizaciones, pero la información de sistema de accionamiento sí lo tienen, ¿no es cierto? Sí, profesor, esa información sí. Ya. Entonces quedamos, nos vemos el día 3 de diciembre. Listos para su práctica de sistema de accionamiento. Nos estamos viendo, jóvenes. Muchas gracias por su atención y ya nos estaremos comunicando. Hasta luego, profesor. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, profesor. Luego, profesor. Patricia, no te olvides de coordinar, por favor, con el Wilson. Ok, profesor, yo le avisaré para que le avise hoy o si no mañana. La respuesta. Listo. Listo, Patricia, muchas gracias y me despido de todos ustedes. Buenas noches, profesor.